Un saludo a todos los espectadores. En esta ocasión les hablaré sobre la radiología y su aplicación en pacientes positivos para SARS-CoV-2 en área UCI. Me presento, soy Daniel Coyaguazo, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Continuemos. A continuación el índice, una pequeña introducción, objetivos, los breves temas que vamos a abarcar en esta presentación. Continuamos con la introducción. La introducción en sí, la radiología es el uso médico de la radiación para diagnosticar y tratar diversos problemas de la salud. A partir de la utilización de rayos X es posible obtener imágenes internas, lo que es del organismo. Continuamos con los objetivos. Los tres principales objetivos va a ser identificar la principal proyección radiográfica para tener un buen diagnóstico, también conocer los parámetros que se van a utilizar para una adecuada proyección. También vamos a conocer los principales hallazgos radiográficos. La principal proyección que vamos a emplear para pacientes positivos para SARS-CoV-2 va a ser la técnica de radiografía de tórax. Una radiografía de tórax es una técnica diagnóstica radiológica que va a ser de forma digital en una base de datos. La imagen se obtiene al exponer lo que es el receptor de imagen, también llamado chasis, a una fuente de radiación de alta energía. Comúnmente son rayos X procedentes de isótopos radioactivos. Continuemos. La definición de lo que la radiografía del tórax emplea una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir lo que son imágenes de interior del tórax. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el equipo de rayos X que yo empleo lo que es en la sala de unidades de cuidados intensivos es un equipo portátil de rayos X EcoRay que tiene un kilovoltaje de 40 hasta 110 y un miliamper de 0,32 a 100. O sea, podemos verle que también tiene como un soporte que puede hacerse hacia arriba, que me da una distancia casi de 100 centímetros. Lo que necesito para una radiografía de tórax. Ya vamos con preparación del paciente. La preparación del paciente, esta casi no requiere en sí mucha preparación, pero eso sí debemos tomar en cuenta de despojar de todos los metales lo que es del paciente. En este caso, como es unidad de cuidados intensivos, nosotros debemos en sí mover lo que son las partes metálicas, si tiene algunas monedas en sí. También debemos mover, si es un caso, lo que son los cables de los electrodos para que no salgan todos en sí en los pulmones. Si es posible, retirarlos por un momento y volver a ponerlos. Vamos con la posición del paciente. La posición del paciente va a ser la posición en posición erecta, con los pies ligeramente separados, mentón levantado, apoyado en el buki, manos en la parte inferior de las caderas, con las palmas hacia afuera y los codos parcialmente flexionados, hombros rotados hacia adelante contra el buki, para permitir que las escápulas se desplacen lateralmente de los campos pulmonares. Esto dice Von Drager, pero la posición para pacientes UCI debemos tomar en cuenta que algunos están inconscientes, entonces ahí necesitamos lo que es el personal de la salud, auxiliar y enfermera. A veces hasta el doctor mismo nos puede ayudar. Lo que es alzarle un poco al paciente para poder como introducir el receptor de imagen al nivel de todo el tórax. Dejar lo que es un poquito más arriba, casi a nivel del hueso hioide, si puede, el receptor de imagen un poquito, 2 centímetros más abajo, para que puedan salir bien los pulmones, porque aquí no podemos ponerle como
en bipedestación, sino cómo acomodarnos al paciente ya que está inmóvil. Ya, continuamos. El centraje del rayo. El rayo central es perpendicular al receptor y centrado en el plano medio sagital a nivel de T7 a 18 a 20 centímetros por debajo de la vértebra prominente o en un ángulo inferior de la escápula. Y el receptor centrado respecto al rayo central distancia 180 centímetros. En este caso no habría muchos cambios en sí, lo que es en pacientes de unidad de cuidados intensivos, puesto que están en decúbito prono o a veces en decúbito supino. El receptor de imagen, al introducir lo que es a nivel del tórax en decúbito prono, se le hace al mismo rayo central perpendicular al receptor y centrado en el medio sagital a nivel de T7. En cambio, en el decúbito supino se va a centrar a nivel del esternón casi a la mitad del cuerpo del esternón. Ya, eso sí, una distancia, lo máximo que mi equipo puede dar es de 100 centímetros, no puede dar hasta 180, le podemos alzar lo que más podamos y da una distancia foco receptor de 100 centímetros, no da más. Vamos con las estructuras observables en una radiografía de tórax. ¿Ya? En una buena radiografía de tórax podemos observar lo que es el manubrio, la vena cava superior, lo que es la fisura oblicua, la vena cava inferior, el diafragma, los ángulos costofrénicos, lo que es la silueta cardíaca, también el botón aórtico pulmonar, el pulmón derecho e izquierdo, la rama bronquial, también la vulva, el bulbo gástrico, diré, entre otros. Ya, pasemos los casos de pacientes UCI, mis casos que he tenido. Los factores que yo empleo, estos factores técnicos va a ser de kilovoltaje de 110, 1 miliamperes de 2, una distancia de lo que mi equipo puede estar cuando el paciente sea en decúbito supino o en decúbito prono es de 100 centímetros y utilizo un tamaño del receptor de imagen de 35 por 43 a nivel horizontal. Ya, vamos con mis ejemplos. Este va a ser un paciente masculino, edad de 37 años. Este va a ser positivo para COVID-19 mediante una prueba PCR y este se encuentra en área UCI. Continuemos. Como podemos observar en esta radiografía, va a haber estructuras óseas visibles sin alteraciones evidentes. Va a presentar un neumotórax derecho que provoca atelectasia pasiva del pulmón adyacente, con desplazamiento de la silueta cardíaca hacia contralateral. Dicho hallazgo se asocia a la presencia de un enfisema subcutáneo en el mitórax derecho. Ángulos costo y cardiofrénicos están libres. Silueta cardíaca, impresiona de tamaño normal y el botón aórtico y tronco de la pulmonar de calibre normal. También hay una presencia en lo que es el tubo endotraqueal de localización supracarinal. Vamos a concluir en esta radiografía que hay un neumotórax derecho asociado a enfisema subcutáneo y desplazamiento de las estructuras a nivel del mediastino. Ya, el mismo paciente, esta le tomé el mismo día en la tarde para observar cómo ha evolucionado. Igualmente, en esta radiografía vemos estructuras óseas visibles sin alteraciones evidentes, una presencia de tubo torácico en el hemitórax derecho, cuyo extremo se va a proyectar hacia el hilio pulmonar de este lado. No se va a identificar signos de neumotórax. Persiste lo que es el enfisema subcutáneo en el hemitórax derecho, ángulos costo y cardiofrénicos libres. Silueta cardíaca impresiona de tamaño normal, botón aórtico y tronco pulmonar de calibre normal. La presencia del tubo endotraqueal de localización
supracarinal. Vamos a concluir en esta radiografía de tórax que es una resolución de neumotórax derecho y va a persistir un efisema subcutáneo. El mismo paciente, ya en el día 26, estas radiografías que les mostré primeros son del 17 de junio, del presente año, claro. Ya ven esta radiografía de tórax de este paciente del día 26. Igualmente, en esta radiografía vamos a empezar con las estructuras, que son estructuras óseas visibles sin alteraciones evidentes. Vamos a ver la presencia del tubo torácico en el bitórax derecho, cuyo extremo se va a proyectar lo que es hacia región apical de ese lado. No se va a identificar signos del neumotórax y se observa mínimo efisema subcutáneo en tejidos blandos de hemitórax derecho, ángulos, costo y cardiofrénicos libres. Vamos a observar la silueta cardíaca que impresiona de tamaño normal, el botón aórtico y tronco de pulmonar de calibre normal, una presencia de tubo endotraqueal de localización supracarinal. Vamos a concluir que se observa un mínimo efisema subcutáneo. Ya, continuemos. A continuación de una pacientita que entró, es femenina, edad de 50 años, va a ser positivo para COVID-19 mediante prueba PCR y va a estar en la área UCI. Ya en esta radiografía, la paciente, primero vamos a observar lo que son las estructuras. Vemos que las estructuras óseas visibles, no hay alteraciones evidentes. Una disminución de la radiolucidez pulmonar debido a la presencia de lo que es de infiltrado reticular fino que afecta a las regiones basales y medias de ambos campos pulmonares. Presencia de banda atelectásica en región parailiar del lado derecho. Vamos a ver ángulos costo y cardiofrénicos libres. Silueta cardíaca va a impresionar de tamaño normal. El botón y tronco de pulmonar va a aparentar de calibre normal. Llegamos a la conclusión en esta radiografía que hay un infiltrado reticular fino que compromete regiones medias y basales de ambos pulmones. Ya pasemos a la siguiente. En el anterior paciente solo se quedó y le trasladaron a otra unidad de salud. Ya vamos a este paciente que igualmente es femenina. Va a tener una edad de 60 años igualmente. Positivo lo que es para COVID-19 mediante prueba PCR en la área de unidad de cuidados intensivos. Ya, sí, vamos a pasar. El día 27 de julio del 2021. Vamos a ver en esta radiografía de tórax. Igualmente empezamos con las estructuras óseas visibles sin alteraciones evidentes. Una presencia de amplias zonas de consolidación que van a comprometer ambos pulmones, principalmente el pulmón izquierdo. Este hallazgo se va a asociar a la presencia de broncograma y alveolograma aéreo. La consolidación es tan extensa que va a provocar signos de la silueta con el corazón. Más vamos a observar, por su distribución no se debe descartar origen infeccioso viral. Vamos a tener un índice radiológico de afectación pulmonar 15/18. Vemos los ángulos costo y cardiofrénicos libres. Vamos a observar la silueta cardíaca que no valorable, el botón aórtico y tronco de pulmonar de calibre normal, presencia de catéter venoso central con su extremo proyectado en vena cava superior. Vamos a observar también el tubo endotraqueal de localización supracarinal. Conclusión, vamos a concluir en esta radiografía que tenemos amplias consolidaciones pulmonares bilaterales, no se debe descartar origen infeccioso viral y también vamos a tener un índice radiológico de afectación pulmonar 15/18. ¿Ya? Continuemos igualmente de esta paciente. El 2 de agosto del 2021
que va a tener estudio de igual características. Vamos a observar primeramente las estructuras óseas visibles sin alteraciones evidentes. Van a permitir zonas de consolidación que van a comprometer lo que son ambos pulmones de iguales características que el del estudio anterior. Vamos a tener un índice radiológico de afectación pulmonar 12/18. Vamos a observar lo que son los ángulos costo-cardiofrénicos libres. Vamos a también ver la silueta cardíaca. No se ve muy bien, entonces es una silueta cardíaca no valorable. Sin embargo, impresiona de tamaño normal. El botón aórtico y tronco de la pulmonar de calibre normal. Vamos a observar también el tubo endotraqueal de localización supracarinal. Vamos a concluir en esta radiografía de tórax que va a tener las mismas características al realizado en la anterior radiografía, que fue del 29 de julio. ¿Ya? Siguiente. Vamos a concluir que llegamos a la conclusión que pacientes con resultados serológicos positivos para SARS-CoV-2 es muy necesario un estudio radiográfico de tórax. El estudio de tomografía computarizada simple de tórax es un gol estándar para valorar los pulmones. En esta pandemia se ha empleado más lo que es una tomografía computarizada. Va a existir también un patrón que al infectarse existirá una infiltración pulmonar bilateral. Siguiente, una presentación en homenaje a lo que es a todos los héroes y pacientes caídos en esta pandemia. ¿Ya? Siguiente, nuestra bibliografía. Ya hasta aquí, muchas gracias por ver la presentación.